Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Mara. Yo soy directora del Instituto de Derecho Civil. Bueno, aquí estamos en presencia de varios colegas, de autoridades del instituto, Analia Buratovich y Oscar Martínez. Y bueno, queremos brindarle hoy un nuevo curso con una herramienta para un tema de mucha actualidad. Así que bueno, tenemos el gusto de poder contar con el doctor Chiesa Federico, que voy a hacer un breve resumen de su currículum. Y bueno, vamos a abordar un tema que realmente para el ejercicio profesional hoy nos presenta varias dificultades que vamos a tratar de sanear o intentar buscar una solución en esta charla. Te puse toda la presión del mundo. Bueno, el doctor Federico Chiesa es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con más de 25 años de trayectoria, especialista en propiedad horizontal, asesora fideicomisos, consorcios, club de campo y parques industriales en toda la Argentina, al igual que en las plataformas informáticas más importantes del sistema de gestión. Así que bueno, los dejo con él para comenzar a transitar este temario. Muchas gracias. Bueno, Mara, muchas gracias. En principio, por supuesto, agradecer al Colegio de Abogados de Quilmes. Bueno, nos trae a una figura de importancia absoluta en la práctica. Y también, a ver, en tren de una última aclaración, no van a escuchar de mi parte ninguna clase magistral, ni mucho menos. Yo soy simplemente un profesional independiente que forma parte de un estudio que sí, es cierto, nos dedicamos exclusivamente a la propiedad horizontal en sus dos ramas básicas, al PH clásico o típico, al que conocemos como los edificios en altura, y a la propiedad horizontal especial, la que engloba hoy lo que se denominan conjuntos inmobiliarios. A ver, es absolutamente necesario entender que para comprender de algún modo una figura extraña o irregular como el consorcio de hecho, vamos a ir y venir sobre el consorcio de derecho. Es decir, entendemos al consorcio de hecho de algún modo por defecto. Y si a mí me preguntan, digamos, en algún sentido, cómo abordar. Generalmente en este tipo de charlas siempre vamos sobre lo mismo, ¿no? El poco tiempo que tenemos para, no digo intentar acabar una figura porque es imposible, pero al menos abordar los lineamientos esenciales en un aspecto donde la teoría y la práctica realmente van de la mano como en pocos institutos. Referido ya directamente a, vamos a ver si compartimos. A ver, A pantalla. ver, Continuando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un consorcio de hecho? Podríamos decir entre varias cuestiones que estamos ante una estructura irregular, una estructura inmobiliaria que si bien funciona como si fuese un consorcio reglamentado, si bien tendemos a confundirla con un consorcio reglamentado, se mueve o tiene la apariencia de un consorcio, digamos, dentro del derecho, en realidad no lo es porque entre muchas cuestiones le falta un elemento, que es el reglamento de propiedad horizontal. La carencia del reglamento de propiedad horizontal marca básicamente la cuestión o una de las cuestiones elementales. Hay un ejercicio que para mí es muy interesante que llevemos adelante, al menos en lo que dure esta charla, que es imaginarnos una situación real. Pensemos que tenemos dos edificios, ¿sí? Uno al lado del otro, las mismas características constructivas, la misma altura, la misma cantidad de plantas, la misma disposición interna de las unidades funcionales, incluso que tenga un grado de ocupación similar, al 100%, 80, 90%, es indistinto. Pensemos básicamente, y algo que vamos a entender con absoluta claridad, que estos edificios, estas estructuras inmobiliarias altamente ocupadas, tienen personas, les podríamos decir propietarios, barra, compradores por boleto, titulares de dominio, si hablamos de consorcios reglamentados, pero estamos en la órbita del consorcio de hecho, con lo cual hablemos en principio de ocupantes. Si en estos edificios tenemos propietarios barra ocupantes, por supuesto que todo lo que es inherente al mantenimiento, al cuidado interno de las unidades funcionales, de los departamentos, de los pisos, por supuesto que corresponde a esos propietarios barra ocupantes. Y estas cuestiones lo que dejan fuera es todo lo que excede de las unidades funcionales, todo lo que excede de estos cubos de aire. Porque todo lo que está por fuera de estas unidades
Si bien el mantenimiento le corresponde a todos, le corresponde en una pequeña parte, en una porción o una proporción que representa cada unidad respecto del todo. Lo que tendemos a pensar como partes comunes o lo que está dentro de la comunidad, dentro de lo colectivo. Toda esa cuestión que tiene que ver con el mantenimiento externo, generalmente lo vamos a canalizar en edificios de gran cantidad de unidades funcionales, lo vamos a canalizar a través de administradores o alguien quien haga las veces. Y estos administradores no es que simplemente lo que hacen es pagar gastos comunes, ¿no? Todo lo que está por fuera de esas unidades. Estos administradores no solamente tienen que estimar o calcular esos gastos colectivos, van a tener que liquidar esas expensas, van a tener que perseguir el cobro forzado si voluntariamente los distintos propietarios barro ocupantes no van pagando esos gastos generalmente que se liquidan en forma mensual. Ahora, además de estas cuestiones, surgen otras. Pensemos que en estos edificios, con una dinámica consorcial relativamente normal u ordinaria, surgen cuestiones permanentemente. Esos propietarios o esos ocupantes tienen que resolver cuestiones permanentemente. No solamente deliberando y tratando de ponerse de acuerdo, sino que tienen que resolver asuntos, tienen que tomar decisiones. Básicamente lo que surge a partir de las asambleas. Entonces, más allá de este pantallazo muy simple, muy superficial, en todas estas cuestiones donde tenemos que realizar pagos, tenemos que tomar decisiones, en esa dinámica colectiva, la pregunta o una de las preguntas que nos tenemos que hacer es que si tenemos ese ejemplo que dijimos, estos dos edificios aquí en la puerta, uno pegado al lado del otro, si el hecho que uno de esos dos edificios tenga un reglamento de propiedad horizontal y el otro no lo tenga. ¿Realmente el régimen legal es tan diferente? ¿Realmente la aplicación de las normas directas e indirectas dentro de la propiedad horizontal puede hacer realmente una diferencia? Esta es una pregunta de varias que nos vamos a ir haciendo y que van surgiendo otras, por supuesto, pero lo que tendríamos que entender, además, es si llegamos a pensar que se podría aplicar de algún modo alguna de las normas de propiedad horizontal a un sistema que carece de reglamento y donde las cuestiones consorciales vienen ligadas directamente a esas reglas que emanan de un estatuto que hoy no tenemos, también debemos pensar si en algunos casos se puede aplicar o en todos se puede aplicar y surgen muchísimas cuestiones, desde, a ver, la operatoria propiamente dicho, las cuestiones vinculadas a el consorcio como un sujeto, como un centro de imputación normativo, si realmente estamos ante una figura, digamos, o una persona jurídica. Hoy pareciera que tenemos el asunto como más simple, ¿no? Al menos esa es mi visión personal si tomo el Código Civil y Comercial, porque o bien podríamos pensar que, no digo que no hay problemas, pero al menos cuando nos referimos a la materia consorcial, reglamentada barra fáctica, yo tiendo a pensar que al menos sé con los problemas que me voy a encontrar. ¿Por qué? Porque el legislador fue muy claro, digamos, el consorcio de propietarios es una persona jurídica y dentro de las personas jurídicas es una persona jurídica privada. Esto, digamos, que parece muy simple y lo repetimos, en la materia consorcial tiene mucha importancia en los efectos, o al menos cuando tratamos los actores de la propiedad horizontal, seamos abogados, propietarios, administradores, uno de los efectos puntuales es que el consorcio, digamos, si es persona jurídica, que por supuesto lo es, el consorcio de derecho, digamos, uno de los efectos elementales es que es una persona que puede estar en juicio, puede ser actor o demandado, entre muchísimas otras cuestiones. Puede ser responsable, puede firmar un contrato, digamos, pero donde lo vemos en el día a día es el consorcio lo puedo llevar a juicio y el consorcio me puede llevar a juicio. Ahora, en el consorcio de hecho, que es una figura que luce como un consorcio de derecho, pero no lo es, bueno, ahí vamos a tener que ver si podemos llevarlo a juicio y en qué casos, como actor o demandado, si realmente lo podemos hacer. Ahora, esta cuestión que yo decía, ¿no? El legislador lo marca con claridad. El consorcio de propiedad horizontal es una persona jurídica y dentro de las personas jurídicas es una persona jurídica privada. Ahora, esto en realidad no es nuevo, porque si bien, digamos, lo novedoso es el hecho de que haya una o varias normas expresas al respecto, esta cuestión viene de la atracción de la 13512, digamos, de la ley especial que regía la propiedad horizontal
y que es derogada a partir de la unificación civil y comercial, que entra en vigencia el 1 de agosto del 2015, si no estoy mal. Pensemos que la 13512 viene rigiendo desde el año 1948, es decir, desde que levantaron la prohibición de, digamos, original de Vélez, que él sostenía esta cuestión que otorgar los altos o los derechos sobre los altos a algunos propietarios y a otros sobre los bajos de unos inmuebles era generar cuestiones, digamos, cuestiones, le hace conflictos entre ellos, ¿no? Y yo siempre digo eso, cuando Vélez lo prohíbe, digamos, no es que no tiene conocimiento, sino que precisamente por el conocimiento claro de un instituto que venía traccionando, podemos discutir si es desde el derecho romano, pero desde el medioevo con seguridad, ahí tiene como algunos efectos, digamos, desde el derecho romano. Lo cierto es que, como digo yo, Vélez pegó en el centro, ¿por qué? Porque la propiedad horizontal nos lleva en tribunales una enorme masa de procesos judiciales directa o indirectamente vinculados. Podríamos hablar de daños en PH, medidas cautelares, asambleas judiciales, reformas reglamentarias, interdictos de todo tipo, nulidades de asamblea. La cantidad de objetos judiciales que encontramos es enorme. Ahora, la 13512, volviendo, yo general, los que me conocen saben que voy y vuelvo mucho, pero voy a intentar mantenerme acá. La 13512 no tenía una norma que indicaba con claridad que el consorcio era un sujeto de derecho, pero siempre que hablamos de consorcio en la 13512 y en el Código Civil, hablamos de consorcio reglamentado. El consorcio de hecho no tiene existencia, cuestión que a mí me llama la atención y que me parece que este tipo de charlas hacen bastante justicia porque, o al menos estoy seguro que vamos a concluir todos en esto, en la práctica, en la praxis es fundamental porque todos los consorcios de la República Argentina, si hoy no son de hecho, en algún momento lo fueron. Es prácticamente imposible que se dé el sistema ideal, el sistema que vemos en las normas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos casos pueden conocer donde un inversor o un desarrollista plantea la construcción de un edificio, compra un lote, demuele lo que hay, erige el edificio, presenta los planos de obra, termina la construcción, obtiene los avales definitivos a nivel comunal, a nivel municipal, después contrata un escribano, redacta, por supuesto, por escritura pública el reglamento, lo inscribe en el registro de la propiedad y después sale a vender una unidad por una. Yo no conozco ningún caso. Ahora, conozco miles y miles donde el desarrollista cuando comienza a proyectarlo, incluso antes de poner un ladrillo, ya está vendiendo unidades funcionales a futuro. Ahora, las problemáticas son muchísimas. ¿Por qué? Porque en ese caso, y vuelvo, si yo como constructor empiezo a erigir un edificio y empiezo a vender unidades funcionales futuras o pedazos de ilusión en algunos casos, en ese caso hay un preconsorcio, es decir, hay una estructura o hay un tiempo, un lapso preconsorcial, pero no es un consorcio de hecho, es decir, todo consorcio de hecho es preconsorcio, pero no todo estadio preconsorcial es un consorcio de hecho. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero en un preconsorcio, si yo no tengo un ladrillo, no hay una comunidad de intereses. Entonces, digamos, no puedo aplicar las Claro. normas, digamos, de la propiedad horizontal, al menos por analogía, que es lo que vamos a ver si se puede o no. Entonces, en la propiedad horizontal, aunque no teníamos una norma, se entendía que el consorcio era un sujeto de derecho. Si no, obviamente desde el año 48 hasta el 2015, no hubiésemos tenido la cantidad de procesos judiciales con consorcios en el medio. Con consorcios siempre estamos hablando en principio de consorcios de derecho. Ahora, obviamente esta cuestión tenía algunas notas o algunas oposiciones que para mí es importante traerlas porque algunas de las oposiciones o aquellos que alzaban la voz contra la personalidad jurídica del consorcio son las ideas o los argumentos que podemos tener si queremos atacar al consorcio, de hecho, al menos judicialmente. Porque si nosotros hablamos del consorcio como una persona jurídica y estamos pensando de algún modo en la posibilidad de atacar esa idea de personalidad, yo siempre pienso en los primeros que lo empezaron a advertir, ¿no? Novillo Corbalán, Adrogué, Molinario, Laquis, es decir, doctrinarios de muchísimo fuste a nivel nacional en esa materia. Algunas cuestiones jurisprudenciales, yo siempre recuerdo, entre varios hay un fallo muy conocido de Cámara,
creo que es la sala A, el voto de Zanoni en un fallo que es Consorcio Marcelo T. de Alvear con Arminfe o algo parecido. Pero lo importante de esto que estas tesis y este tipo de fallos lo que decían es, a ver, el consorcio puede parecer una persona jurídica, pero tiene todos los atributos. Había algunos que hacen más ruido que otros, que es lo que nos va a llevar un poco a discutirlo al consorcio de hecho. Entonces, si bien podemos coincidir en que algunos atributos son más fáciles o los podemos poner en caja de un consorcio de derecho a un consorcio de hecho, pasarlos de ese edificio con reglamento al otro edificio sin reglamento, hay algunas que las podemos discutir un poco más, ¿no? Lo que decía Zanoni en este voto, o lo que yo leo entre líneas, es, podemos pensar que el consorcio puede tener una denominación, un domicilio. Ahora, patrimonio, la pata patrimonial es la que le hace ruido siempre dentro de la cuestión consorcial, porque dicen, esta cuestión del crédito por expensas comunes, ¿no? Como el patrimonio, la vocación patrimonial por antonomasia en la cuestión consorcial. ¿Tiene el consorcio patrimonio? El patrimonio en realidad no es de los consorcistas, es como medio un invento. Y lo cierto es que sí es un invento. Estas tesis negatorias, por supuesto, no terminaron primando, pero obviamente que es un invento. Si nosotros no entendemos que al lado de, digamos, de la realidad, de los hechos, hay un mundo ideal, no sabemos para qué sirve el derecho. Es absolutamente elemental que es una ficción. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver, si pensamos que el consorcio de hecho, esta figura, digamos, que carece de un reglamento, que es el instrumento elemental para hablar de propiedad horizontal, bueno, pensemos en ese edificio sin reglamento si puede tomar o si le puede robar algunos atributos o todos al consorcio de derecho para ver qué normas podemos aplicar y si algunas podemos aplicar. Em, hay alguna cuestión que es muy simple, ¿no? Si nosotros vinculamos al consorcio, generalmente tendemos a vincular siempre al consorcio de propiedad es igual a reglamento, pero lo cierto es que no alcanza solamente con eso. Cuando nosotros hablamos de un régimen de derechos reales de propiedad horizontal, el reglamento es necesario, pero, digamos, es insuficiente, porque el reglamento es un factor estático. Es decir, realmente, como dicen algunos, algún que otro fallo he encontrado del interior, no sé si de Mendoza, algo que me gustó mucho en los últimos meses, que decía, es un yerro jurídico considerar que el consorcio de propietarios nace a partir del reglamento. Digamos, es un error, ¿por qué? Y esto lo digo yo. Porque además del reglamento, para hablar de una figura consorcial absolutamente reglamentada, necesita un elemento dinámico. Y es que al menos el dueño, los dueños del todo, se desprendan a cualquier título de una unidad funcional. Necesito que si soy el dueño de un edificio completo, venda, done, haga algo al menos con una unidad. ¿Por qué? Porque recién ahí la propiedad horizontal va a funcionar como lo que realmente es. Y la propiedad horizontal, entre muchísimas cosas, es un sistema de mayorías, donde la mayoría se impone sobre la minoría. Tan simple como eso. Después discutiremos o podemos discutir las excepciones a la regla, que es lo complejo, las mayorías tasadas, cuando necesito determinadas mayorías, que va mucho más allá de hablar de simples mayorías o de muchos sobre pocos. Ahora, cuando hablamos de consorcio de hecho, si bien la cuestión elemental es que no tenemos un reglamento, que falta ese reglamento temporalmente, o tenemos que rezar porque falte temporalmente, porque el consorcio de hecho es una figura que se lastiza en el tiempo. Y si bien en algunos casos puede mutar en consorcio de derecho en unos pocos meses, tenemos muchísimos casos que dura décadas y lo que es peor que en algunos casos ese traspaso o esa posibilidad de escrituración de las unidades funcionales, que ese es el efecto de transformarse en consorcio de derecho, tener un reglamento para que tener la subdivisión horizontal, bueno, en muchos casos tenemos donde las escrituraciones, si hay defectos administrativos graves, se tornan de cumplimiento imposible y esas acciones de escrituración terminan mutando en daños y perjuicios porque no hay modo de transformarlo. Entonces ahí tenemos otro tipo de problemas, pero a lo que voy con esta placa es que en el consorcio de hecho vamos a ver que la ocupación es elemental. Y si a mí me preguntan, a diferencia del consorcio de derecho, que con dos unidades en cabeza de dos personas funciona el sistema, al menos en la teoría, en el consorcio de hecho, si bien me arriesgaría a decir que necesito un 50% de ocupación o más,
tomando y torciendo alguna norma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 2066, pero el consorcio de hecho necesita mayor ocupación para hacerlo traccionar. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver una vez que agotemos el tema de los caracteres de la persona jurídica. Y por ahí antes de pasar a eso y volviendo a algunas cuestiones elementales y yendo y viniendo sobre la 13502 y el código, fíjense que yo traigo un artículo, marco en la placa el artículo 9 porque es un artículo que siempre me llamó mucho la atención. Si buscamos normas de consorcio de hecho en el Código Civil y Comercial, probablemente no las encontremos si leemos superficialmente. Yo creo que hay dos, discutible, he discutido con muchos colegas sobre esto, pero yo creo que el 2050 y el 2066 podríamos de algún modo tomarlas, ya vamos a ver por qué. Y en la 13512, por supuesto, digamos, brilla por su ausencia, no hay ninguna remisión a consorcio de hecho. Pero si ustedes leen el artículo 9, para mí siempre fue una nota muy de color, porque ese artículo lo que dice más o menos es que cuando se constituye el consorcio, debe redactar y acordar un reglamento de propiedad horizontal o algo así, bueno, lo tengo acá, pero cuando se constituye el consorcio, redacta y acuerda un reglamento. Y esa es una norma absolutamente anacrónica, digamos, eso es de cumplimiento imposible. El consorcio no puede bajo ningún aspecto ser la causa de un efecto reglamentario. El consorcio no puede hacer nacer un reglamento, es exactamente al revés. A partir del nacimiento del reglamento, por distintos motivos, podemos hablar de un consorcio. Y por más que la ley no lo aclara, yo creo que podemos hablar de un consorcio solamente cuando el sistema de mayorías tracciona. Porque, a ver, veamos una cuestión real. Si soy el dueño de un edificio, no me interesa si tengo el reglamento. Si el reglamento es un sistema de derechos y obligaciones para aplicación interna, ¿me lo voy a aplicar a mí mismo? No tiene ningún tipo de sentido. Pero digamos, esto para ver algunas cuestiones. A ver, la 13502 es una ley, algunos dicen que es una ley ingenua, yo creo que es una ley que hizo lo que pudo y hizo mucho, como decíamos, funcionando desde el año 1948, una ley con muchas lagunas, con mucha cuestión sujeta a la interpretación. Bueno, fue empujada de algún modo por la doctrina y la jurisprudencia que, como digo yo, no solamente fueron tapando huecos, sino que fueron creando institutos. Ejemplos tendríamos a montones. El Consejo de Propietarios, asambleas autoconvocadas. Ahora, mi sensación me da que con tanta agua bajo el puente, como digo yo, con tanto tiempo en la praxis, con tanta experiencia viva en la materia consorcial, en el día a día, en las escribanías, en las asambleas, en la justicia, creo que la reforma debería haber estado dotada de mayor especificidad, al menos en la cuestión de propiedad horizontal, porque da la sensación hoy con muchísimas más normas desde lo cuantitativo, creo que tenemos más interrogantes que los que teníamos con la 13512, cosa que no está mal, pero digamos es una cuestión que yo veo casi objetivamente. Ahora, desde el código y entendiendo que el consorcio de hecho no aparece y muchos me van a decir, bueno, tenemos el sistema de la prehorizontalidad, como lo teníamos con la 19724, si me acuerdo bien del número, pero lo cierto es que esos sistemas de prehorizontalidad que figuran en la norma hoy no tienen aplicación práctica. No hay compañías de seguro que tengan esos seguros de carácter obligatorio para hacerse cargo de una contingencia si se cae a pedazos una construcción de un consorcio de hecho, con lo cual hasta que eso yo no lo empiece a ver, para mí es casi letra muerta. Cuando hablo de consorcio, de hecho, hablo de una realidad física, ¿sí? De los edificios en sí. Entonces, si tomo el código, leyendo entre líneas y entendiendo que cada vez que alude a consorcio estoy hablando de una persona jurídica, cosa que está bien, en el artículo 2050 y en el 2066, que marco a modo de ejemplo, pero me parece, y si ustedes encuentran otros, bienvenidos sean esos ejemplos, creo que el 2050, cuando establece que respecto de la obligación del pago de expensas, además de los titulares de dominio, los poseedores a cualquier título están obligados, ese poseedor a cualquier título, a mi criterio, entra en el consorcio de hecho como el comprador por boleto, como aquel que tiene un derecho en expectativa. Con la sesión. Eh, Totalmente, La sesión. con las sesiones, totalmente. Ahora, una norma que para mí lo deja incluso hasta más claro, parece más enrevesado, pero es el artículo 2066. Si bien el 2066 trata respecto de la cuestión o del cargo del administrador, en esa norma establece una cuestión ligada a lo que es la asamblea primaria o la primera asamblea de PH, que esa asamblea tiene que traccionar dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años, dice el código, de otorgado el reglamento de propiedad horizontal.
o del 50% de las unidades ocupadas, lo que ocurra primero. Si yo ocupo el 50% de unidades funcionales, podríamos discutir si hay que hablar de unidades funcionales, pero si yo ocupo el 50% de unidades funcionales previo al otorgamiento del reglamento, estoy hablando de una asamblea de un consorcio de hecho. Y ese administrador, que fue designado previamente, quizá por el constructor, no en el reglamento, porque en consorcio de hecho no tenemos, y en esa asamblea de consorcio de hecho, en esa asamblea primaria, es designado o es removido y designan a otro, ahí vamos a tener un administrador en un consorcio de hecho. Eso es, digamos, a modo de simples ejemplos, ¿no? Un poco para ver si realmente, como les decía, si podemos poner encaje y podemos tomar las figuras de la persona jurídica consorcial en ese consorcio de hecho, creo que pasar revista muy rápido por los distintos atributos, los que tienen que ver con la cuestión consorcial, ¿no? La nacionalidad lo puedo dejar de lado por cuestiones obvias, pero cuando nosotros hablamos de un consorcio de derecho, obviamente al ser persona jurídica tiene todos los atributos, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Y hay algunos que son más simples de entender que otros, pero merecen algunas explicaciones porque son cuestiones que incluso en la práctica profesional para muchos abogados algunos de estos atributos traen problemas. Si nosotros hablamos del nombre, por supuesto, todos los consorcios de propietarios tienen una denominación. Generalmente la denominación tiene que ver con la ubicación, como decían los viejos reglamentos, con la ubicación de la finca, la calle y el número, independientemente que los consorcios pueden tener nombres de fantasía, Altos de Alvear, Edificio General Belgrano, el que quieran, digamos. Pero generalmente el nombre coincide con el lugar, que de algún modo tiene que ver con el asiento legal de la cosa. El domicilio como asiento jurídico y administrativo del edificio lo tenemos en el inmueble. Que esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad no lo es tanto, porque van a encontrar muchos reglamentos, por ejemplo, que establezcan que el domicilio del consorcio es en la sede de la administración que está en funciones, cosa que es un error. O algunos peores, nosotros leemos reglamentos todos los días y de todo tipo y de todo el país. La semana pasada casualmente leí un reglamento que nunca lo había leído en mi vida en 27 años de profesión, que decía que el domicilio del consorcio estaba ubicado en una calle y en una numeración puntual de la ciudad de Buenos Aires cuando el consorcio era de Tandil. A ver, el punto es, y en muchos casos figuran domicilios incluso inexistentes. Hoy no hay duda, el domicilio de la persona jurídica es el inmueble. Más allá de una cuestión elemental, bueno, el código, ¿no? Vamos a ir al artículo 2044 y otros, es entender que el domicilio como asiento legal está en el inmueble. Si hablamos de patrimonio, también rápidamente algo dijimos, ¿no? O al menos lo que decía Zanoni y las teorías negatorias de la personalidad jurídica. ¿Hay patrimonio? Por supuesto que sí. Digamos, si tomamos esa ficción de la personalidad jurídica, no podemos concebir que la persona no tenga patrimonio. Entonces, el patrimonio como ese conjunto de bienes, es cierto que el patrimonio por antonomasia es el crédito por expensas comunes. Podríamos discutir los fondos de reserva. También es cierto que el patrimonio a nivel consorcial es absolutamente escaso, pero no es escaso a tal punto como mucha doctrina sostiene que se agota en el cobro de expensas. Les podría traer cantidad de casos. Hay vocación patrimonial, por ejemplo, cuando el consorcio recibe un canon locativo por la utilización de una unidad o de un espacio, más allá que lo podamos discutir, originalmente pensado como sitio de portería. Hay vocación patrimonial si el consorcio obtiene un premio. Este es un ejemplo que alguna vez lo escuché a Alberto Gavassi y me gustó y nunca me lo pude borrar. ¿Qué pasa si el administrador compra una rifa porque quiere ayudar al encargado a que el hijo haga un viaje académico, deportivo, de placer y lo paga con dinero del consorcio? Podemos discutir la responsabilidad, pero el consorcio gana la rifa, tiene patrimonio, independientemente de lo que haga. Los cánones de alquileres por el uso publicitario de las medianeras. Y más de uno me va a decir Las antenas. las antenas, pero digamos sobre las medianeras, más de uno me va a decir, y con las antenas lo mismo, me van a decir, bueno, doctor, pero las medianeras entran dentro del condominio en división forzosa, no es consorcial, es otra cosa. Es cierto, pero la propiedad horizontal, además de ser un régimen jurídico, es un sistema fáctico. Funciona y, como digo yo, respira en los hechos, en lo que pasa en el día a día. Y en el día a día, el 99% de los contratos de publicidad, el dinero va a las arcas del consorcio, con lo cual me permito decir que es patrimonio consorcial, aunque técnicamente no lo sea. Fíjense, digamos,
todas las posibilidades que podemos encontrar. Ahora, el punto sobre esto, y muchos pueden decir, bueno, y estamos hablando de consorcio de hecho, ¿no? ¿Qué puede tener que ver esto? Mi idea era para ver, como decíamos, si podíamos sacar de un lugar, de ese edificio con reglamento que teníamos acá en la puerta y pasar al otro todos o algunos de los caracteres, porque el problema que tenemos en la práctica, este es el inconveniente, que cuando vamos a plantear, hay dos escenarios, lo privado y lo judicial. Y el consorcio orbita en ambos, ¿sí? Tenemos que intentar resolver los problemas en lo privado, eso sería nuestra mejor publicidad, pero hay veces que no se puede y terminamos en la arena de los tribunales. Ahora, profesionalmente muchos dicen, bueno, si estoy hablando de un consorcio de hecho, si tengo ese edificio y no tengo reglamento, ¿cómo hago? ¿No tengo domicilio realmente? ¿Dónde notifico? Porque no es un sujeto de derecho, no es un centro de imputación normativo. Si nos hacemos una de las preguntas elementales, si el consorcio de hecho es una persona jurídica, por supuesto que no lo es. Ahora, luce, decimos, como una persona jurídica, tiene la apariencia de tal. Entonces, ¿en qué se parece y en qué es diferente? Bueno, tenemos que ir a los atributos de la persona jurídica. Tenemos que bucear por ahí. Y si yo les digo, en el caso que planteaba, ¿no? Estamos acá en la puerta del Colegio de Abogados de Quilmes y estamos en Alvear al 400. Y un edificio está en Alvear al 400 y en Alvear al 402 está el edificio que no tiene reglamento. ¿Cuál es el nombre de estos dos? ¿Cuál es la denominación con efecto jurídico que tienen estos dos inmuebles? Que uno es un consorcio de derecho y el otro no. Bueno, si el de Alvear al 400 tiene su estatuto inscripto, reglamentado, el nombre va a ser Consorcio de Propietarios de la calle Alvear al 400, independientemente si tiene un nombre de fantasía. Y el consorcio de hecho, ¿cuál es? Consorcio de hecho de Alvear al 402. Esa es la denominación, ese es el nombre real. Ese es el nombre real, sin entrar en la discusión de los reglamentos internos. Hablemos, digamos, de realidades como puras, ¿no? Para que sea más sencilla la explicación. Siempre en la profundidad de la excepción se va a complicar, pero sí lo vamos a poder responder ahora. Y el domicilio, bueno, el asiento legal del primer edificio, del primer consorcio, para hablar con propiedad, es Alvear al 400. Y el domicilio del consorcio, de hecho, va a ser Alvear al 402, porque recordemos que el domicilio se halla en el inmueble. Ahora, respecto de la cuestión patrimonial, bueno, acá no tenemos duda, por supuesto. Parte de la expresión o la vocación patrimonial del consorcio de derecho van a ser las expensas comunes y todo lo que eso traiga. Y en el consorcio de hecho, bueno, vamos a ver que el consorcio de hecho, por supuesto que es una parte activa en el crédito por las expensas comunes. Algunos dicen, corresponde hablar de expensas comunes, ¿no sería mejor gastos conservatorios, gastos colectivos? Yo generalmente soy de los que pone la forma al servicio de la sustancia. No me interesan tanto los nombres, me interesan lo que pasa. Y lo cierto es que hay expensas comunes en el consorcio, de hecho, tanto como que hay partes que exceden de las unidades funcionales, las nombremos como unidades funcionales o no. Nombremos a los dueños como propietarios o como compradores por boleto o personas con derechos en expectativa. Hay expensas y vamos a ver que hay otras manifestaciones. Entonces, en todos estos casos, vemos que podemos poner en caja, al menos, entre comillas, cada uno de los atributos que nombramos del consorcio de derecho en el consorcio de hecho. Si vamos a la capacidad, y este lo dejo como último porque me parece que es la piedra que dispara eh, el nacimiento del consorcio de hecho a la vida jurídica, uno de los atributos, o sea, tan importante como el resto, en algunos aspectos quizá más, la capacidad, ¿no? Esa aptitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, como nos enseñaron en las facultades desde muy temprana edad, esa aptitud de realmente poder ejercer derechos y ser obligado, bueno, es una de las características centrales. Y el punto es que aunque en la 13512 no teníamos una norma, los consorcios, por supuesto, tenían vida en la jurisdicción. El problema es que la cantidad de consorcios, de hecho, que había, llegaba muy poco a la justicia, llegó muy poco a la justicia. Por eso hay tan poca doctrina, además. Y hay tan poca jurisprudencia, eso es real, porque había mucha duda sobre qué sistemas aplicar. Y siempre, como digo yo, uno terminaba entrando por la ventana para ver si el consorcio de hecho realmente puedo pensar en que haya una capacidad
quizá limitada, por más que hablemos de los consorcios con ciertas capacidades limitadas, ¿no? Algunos hablaban de personalidades restringidas. Yo creo que, bueno, se es persona o no se es persona, digamos, las aptitudes pueden tener ciertas limitaciones como las tiene el consorcio, ¿no? El consorcio, como digo yo, el norte del consorcio es el mantenimiento común. El consorcio no puede tener un objeto múltiple para hacer cualquier cosa. Al menos en principio va mutando. Cada vez parece que tiene un poco más de habilidades, pero dentro de ciertas limitaciones. Y el consorcio, de hecho, puede tomar, tiene alguna aptitud, por ejemplo, si hablábamos de estos efectos de poder estar en juicio, que es algo de lo más visible que podemos encontrar. Si buscan, van a encontrar varios fallos. Para mí hay uno que es genial, que es de corte de provincia. Hay algunos de Mar del Plata, de La Plata, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que conozco desde hace tiempo, que es de corte de provincia, digo bien, de la década del 70, que a mi criterio este fallo, que es, siempre lo repetía mal, el fallo es de Consorcio Dormar, pero creo que es Fiorini e Hijos con Consorcio Dormar, Dormar 4, que viene de Cámara de Mar del Plata. Lo que establece la Corte, a mi criterio, es un fallo que vale la pena leer in extenso. Lo que dice, entre otras cosas, o lo que quiere decir, porque nunca habla de consorcio de hecho, además. Esto quizá es como que yo me lo inventé, pero no, porque habla de los consorcios en el estadio previo a la organización reglamentaria, con lo cual, sin mencionar la palabra o la frase consorcio de hecho, está aludiendo a eso. Nadie lo menciona, pero de alguna manera lo habilita. Ya la propia ley que Totalmente. vos enunciaste Ujú. ya hablaba de lo que antecedía al reglamento, o sea que Exacto, generaba consecuencias. Entonces, exacto, ok, exacto. perfecto. Este fallo Eh, es Fiorini e Hijos con Consorcio Dormar 4. Ahí, después, si no, los puedo pasar y ahí tienen los datos, los datos de... sí, la numeración y demás. Y este fallo, entre varias cuestiones, que dice que si yo estoy ante un consorcio de hecho, eso es lo que quiere decir, y yo realmente puedo demostrar, puedo acreditar que estoy en un sistema similar al de un consorcio de derecho, que es fácticamente similar, donde realmente puedo acreditar que hay una real comunidad de intereses, que hay verdaderamente una gestión colectiva de esos intereses por todos los asociados o por todos los integrantes. En esos casos, al menos excepcionalmente, podría aplicar las normas de la propiedad horizontal por vía analógica. Esto que parece muy simple, si nos ponemos a desentrañarlo, y cuando lo llevamos a tribunales y tratamos de explicar esto en casos donde necesitamos defender derechos de una figura que todavía no está reglamentada, es muy importante porque la llave, a mi criterio, de los procesos positivos que salgan con resultados victoriosos tiene que ver con ese fallo. Tiene que ver con el hecho de poder demostrar siempre del mejor modo posible que ese edificio que tenemos al lado del que tiene reglamento funciona exactamente igual. Que la única diferencia es que no hay un reglamento. Hasta podríamos pensar que idealmente hay un reglamento en el aire. Pero lo que vamos a tener que demostrar es que realmente ese edificio físicamente es una comunidad de intereses real. Se mueve como si fuese un consorcio. Y ahí vamos a poder aplicar las normas de la propiedad horizontal. O quizá algunas. Bueno, es una muy buena pregunta. Cómo demostramos la comunidad de intereses? En una segunda parte vamos a ir a algunas cuestiones prácticas y vos tenés distintas maneras. Aquí, bueno, me preguntan cómo llegamos presencialmente, por qué instrumento llegamos a mostrar o a acreditar esa comunidad de intereses. Yo digo que podemos entrar por distintos lugares. Hay distintas puertas para ingresar. Depende de cómo haya arrancado la situación, porque en un consorcio de hecho vos podés tener un administrador de hecho que fue designado por la constructora, podés tener un edificio que en algún momento en la construcción colapsa, lo terminan los propietarios, los compradores, que pueden ser condóminos si les vendieron partes indivisas, y ahí hablamos de personas con título, eso es un condominio, es otro derecho real, parecido pero diferente, o pueden aparecer compradores por boleto, nos ha pasado mucho en La Plata. Más fácil llevarlo adelante en edificios de pocas unidades funcionales, es muy difícil si son 100 unidades, pero hay veces que los propietarios o los compradores por boleto empujan el sistema creando sus propias instituciones. Entonces, algunos consorcios de hecho nacen con un administrador de hecho y otros nacen con una asamblea autoconvocada de un consorcio de hecho.
El punto es que de ese puntapié inicial van traccionando y siguen ese camino que tiene que llevar a la mutación del consorcio de hecho al consorcio de derecho. Pero vamos a ir a ese lugar también. Ahora, si entendemos esto, y este fallo, así como hablamos del tema de visualizar esos dos edificios con reglamento y sin reglamento, lo que dice este fallo es, tenemos que tratar de recordarlo. Para mí, comunidad de intereses. Y vamos a ver por qué. Más allá de los caracteres, que estamos viendo que prácticamente todos los caracteres los podemos volcar y pasar de la caja del consorcio de derecho al consorcio de hecho, el consorcio, el sistema consorcial, constituido legalmente como persona jurídica, entre un montón de cuestiones que es un sistema orgánico, es decir, es un sistema que funciona como órganos, igual que nosotros, como cualquier persona física humana, que nos desarrollamos y estamos en pie en base a órganos, el consorcio es lo mismo. Vive porque tiene sus órganos. Si los órganos no funcionan como deben funcionar, si los órganos, al menos en lo genérico, no cumplen sus funciones, el sistema tiende a colapsar. Podríamos discutir qué órganos son más importantes para el funcionamiento diario, porque bueno, yo les podría decir que una asamblea es fundamental y todos me van a decir es el órgano supremo, no hay cosa más importante que la asamblea, pero la asamblea sesiona 1 o 2 veces por año y el administrador gestiona todos los días, entonces lo podemos discutir. Un consorcio durante 4, lo hago acá porque hay una persona que me hace gesto como dudando que tiene razón, una asamblea puede estar sin sesionar durante 5 años y el edificio puede funcionar, independientemente de las responsabilidades de los administradores. Y aparte la sesión, ¿cómo sesionan? Porque las mayorías, ¿dónde están? ¿Cómo se controlan? Por supuesto, y cómo motorizan ese sistema. Pero en un edificio, en cualquier edificio, si vos no tenés una asamblea durante 4 o 5 años, que no debería ocurrir, está mal, por supuesto. La asamblea debe sesionar como mínimo 1 vez por año, pero si no sesiona, el sistema igual puede funcionar. Ahora, un edificio de 100 unidades funcionales sin un administrador durante 5 años colapsa. No hay forma de que ande. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos órganos que despliegan funciones son los que mantienen vivo al consorcio. Y el punto es, estos órganos los tenemos en el consorcio, de hecho, los podemos aplicar un poco a lo que vos ibas, ¿no? Y me hacen no. Bueno, vamos a ver, por ahí no. Bueno, en algunos casos sí. Cuando hay un reglamento está establecida cómo se lleva adelante esa asamblea. Entonces, en este que no hay un reglamento, Bueno, código. fuiste al punto. Acá alguien me dice que como no hay reglamento es como que todo se me viene abajo y me hiciste. No, Sí. está bien lo que vos planteás y es algo que yo voy a tocar y si no me acordaba, me lo recordaste y es algo que voy a plantear ahora mismo porque cuando hablamos de un sistema orgánico en el consorcio de derecho, bueno, sabemos que son órganos que cumplen funciones y eso mantiene el norte, como digo yo, o el horizonte consorcial, que es el mantenimiento común, ¿no? Mantener la cosa común, sea refaccionando, reparando, reponiendo lo que se torna obsoleto, pero es el mantenimiento de lo común a nivel macro. Ahora, en la propiedad horizontal reglamentada tenemos dos sistemas, ¿no? Como dice la placa. Tenemos la propiedad horizontal clásica, la de los edificios en altura, la de los sistemas de pH propiamente dicho, y tenemos la propiedad horizontal especial. Nos guste o no la denominación, así la tenemos, y la propiedad horizontal especial es la que engloba los conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, polos empresariales, centros de compras, clubes de viñas, clubes náuticos, cualquier, digamos, sistema que englobe en este tipo de características, que es parecido a la propiedad horizontal típica, pero tiene algunas notas de diferencia. Si hablamos de lo orgánico, quizá una de las notas más distintas que tiene la propiedad horizontal especial, la de los conjuntos inmobiliarios, es que está dotado de un potente poder judicial interno, que es una de sus notas características. Si nosotros vamos a la propiedad horizontal especial y nosotros tenemos asamblea, administración, consejo, pero podemos tener más órganos. De hecho, hay. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal de los conjuntos inmobiliarios, por una cuestión, si quieren, geográfica, territorial, tiene más espacio. Y al tener más espacio, hay, como digo yo, mayores partes comunes donde podemos discutir. Hay mayor posibilidad de interferencia intersubjetiva. Tenemos vías de circulación interna, tenemos canchas de golf, canchas de tenis, clubhouse, tenemos zonas comerciales, tenemos gimnasios.
podemos tener de todo y cuanto más cosa o sector común hay más chance de roce entre los propietarios, dependientes y cualquier actor de la propiedad horizontal. Entonces, ese tipo de sistema hace que necesite otro tipo de órganos. Por eso, en la propiedad horizontal, especial, pero propiedad horizontal al fin, tenemos otro sistema orgánico que además de estos tiene órganos de admisión, comisiones de disciplina, verdaderas, en algunos casos verdaderos tribunales de apelación de justicia privada, que por supuesto siempre cuando hablamos de las cuestiones disciplinarias, todo revisable en última instancia en la justicia ordinaria, pero a lo que voy es que la propiedad horizontal tiene un marco orgánico mucho mayor. Si vamos a la típica, que es por ahí la que nos interesa para comparar con el consorcio de hecho, el sistema es un poco más simple. Tenemos esa división tripartita, que no es tripartita al modo de, digamos, de la política clásica, ¿no? No estamos hablando de un poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Como si estuviésemos leyendo a los clásicos. Lo cierto es que este poder tripartito en la propiedad horizontal clásica, digamos, no tiene el poder judicial. Si nosotros necesitamos discutir disciplinariamente dentro del seno del consorcio, si bien esto está cambiando, en principio tenemos que ir a la justicia, por varios motivos, pero en principio por el artículo 2069. ¿Por qué? Porque cuando yo como administrador o como propietario o como ocupante advierto que hay una violación en el reglamento, porque estamos hablando de consorcios reglamentados, cuando hay una violación en el reglamento o hay una transgresión al régimen convivencial, al menos lo que me dice este artículo es que tengo que ir a la justicia ordinaria, que me va a proveer el sistema más veloz, que también lo podríamos discutir, pero digamos, vamos a la justicia ordinaria. También es cierto que el derecho cambia y muchos edificios en altura, en algunos casos, se asemejan a pequeños conjuntos inmobiliarios cuando tenemos ciertos amenities u otras partes comunes. Entonces, encontramos en muchos reglamentos relativamente nuevos donde hay algunas normas disciplinarias. Bueno, es reglamentario. Yo creo que el Poder Judicial debe ser externo, pero tengo que entender que el sistema un poco va cambiando. Ahora bien, a nivel orgánico, donde no hay duda es en estos tres órganos, ¿no? En el Consejo de Propietarios, que es un órgano a mi criterio intermedio, que es este puente entre el administrador y los administrados, que si bien es un órgano que tiene que ver con el contralor económico y financiero de la gestión del administrador, que es su función histórica, tiene muchas más atribuciones. El Consejo de Propietarios viene del viejo Consejo de Administración, que como decíamos, ¿no? La propiedad horizontal, siendo un sistema de hecho que empuja de tal modo en la realidad, termina cambiando el derecho, como en muchos casos, pero fíjense, el Consorcio de Propietarios es un caso claro. Ahora, al lado del Consejo de Propietarios, órgano facultativo, legal pero facultativo, no obligatorio, por supuesto, tenemos un par de órganos que son un poco más importantes, ¿no? Que como la asamblea y el administrador. Y pensando y haciendo esta revisión, ya tenemos que empezar a pensar si en un consorcio de hecho puedo hablar de un consejo de propietarios. Hablar de un consejo de propietarios es imposible, porque no estamos ante propietarios, ¿no? Pero una figura que se asemeje. Y ahora, y el resto de los órganos, la asamblea de propietarios, un poco lo que veníamos diciendo, es el órgano considerado fundamental, soberano, es importantísimo, quizá el más importante desde un ángulo, todos son importantes. ¿Por qué digo desde un ángulo? Porque la asamblea, siempre digo lo mismo, conserva el poder delegado al resto de los órganos, es decir, puede hacer todo lo que el resto de los órganos puede hacer, pero además conserva el poder no delegado. Todo lo que el resto de los órganos no puede hacer, la asamblea lo puede hacer, al menos en la teoría. La asamblea como acto jurídico formal, como una reunión de propietarios que tiene que reunirse como mínimo una vez por año en forma ordinaria para deliberar y resolver sobre las cuestiones que atañen a lo común, donde muchas veces en la asamblea discutimos cuestiones de corte privativo. Es muy difícil a veces establecer en la praxis la línea en esa yuxtaposición del dominio y condominio de la propiedad horizontal, que no es eso, ¿no? Es un derecho autónomo mucho más complejo, pero lo cierto es que establecer esas líneas es complicado y la asamblea, además de todo esto y muchísimas otras cosas, la asamblea dentro de todo, más allá de ser un proceso también muy formal, la asamblea es, ¿por qué es el poder legislativo? A ver, porque la asamblea crea normas permanentemente, la asamblea cada vez que sesiona y resuelve, está creando leyes particulares
que no tienen gran vocación de permanencia. Son leyes que tienden a reeditarse en cada acto asambleario, porque al menos las cuestiones de corte ordinario, si yo en una asamblea trato el mandato del administrador, trato el presupuesto de gastos futuros, trato la rendición documentada de cuentas, son puntos que se van a reeditar. Si en una asamblea trato una reforma reglamentaria o un sistema de innovación, obras nuevas, generalmente esos puntos tienden a permanecer en el tiempo. Pero la asamblea, básicamente, al ser el poder legislativo, crea esas normas que en realidad son instrucciones que le dan al administrador. Por eso el administrador es el poder ejecutivo. El administrador ejecuta las instrucciones de la asamblea, pero por supuesto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque como digo yo, el administrador hoy tiene una espalda o una cintura que al gestionar todos los días no se puede quedar solamente con la instrucción anual de la asamblea, independientemente de la complicación que tiene en el día de hoy la gestión del administrador, si nos ponemos un poco a hablar en ese sentido, donde creo que alguien hoy lo decía, ¿no? La propiedad horizontal está cruzada por normas transversalmente, pero mucho más, no digo del código, pero no son solamente las normas del título quinto y sexto del libro cuarto, no es solamente la propiedad horizontal clásica y la especial. ¿No? Las normas de propiedad horizontal vienen de cantidad de institutos y de normas de otro orden jerárquico. Hoy, por ejemplo, digamos que está tan en auge la 14701, una norma provincial que exige el registro obligatorio de administradores. La propiedad horizontal se va complejizando. Ahora, si hablamos de este triple poder, legislativo, ejecutivo y este poder intermedio, ¿qué hacemos con el consorcio de hecho? Puede tener, porque estamos hablando de órganos que son absolutamente formales y técnicos. Y además, y ahora me voy a meter con lo que decía la colega, que cuando hablamos de consorcio de hecho hablamos de reglamento de propiedad horizontal. Hablamos de la ausencia de un reglamento. No tenemos, pero es la figura central, lo que falta. ¿Y por qué es tan importante el reglamento en el consorcio de derecho y en el de hecho que falta? Porque un poco lo que decía, el reglamento nos trae el sistema orgánico. El reglamento de propiedad horizontal, entre muchas cuestiones, no vamos a perder tiempo en eso, pero el reglamento es un contrato y dentro de los contratos es un contrato de adhesión. Esto es importante refrescarlo. ¿Y qué quiere decir que es un contrato de adhesión? Que cuando voy a comprar, no tengo la capacidad de aceptar las normas del reglamento que me benefician y descartar las que me perjudican o las que no me gustan. Como digo yo, el único derecho que tengo cuando voy a ingresar a un sistema de propiedad horizontal, si estoy en desacuerdo con alguna norma, es no comprar. Mi único derecho es no entrar al sistema. Si entro al sistema, acepto, como digo yo, a tranquera cerrada, todo el paquete. ¿Esto quiere decir que yo no puedo discutir alguna cláusula por considerarla abusiva, arbitraria? Sí, pero el camino es lento, costoso, tortuoso y de resultado absolutamente incierto. ¿Por qué? Porque si no cualquiera podría modificar a título individual un sistema, digamos, de adhesión global. Entonces, ese reglamento de propiedad horizontal, ese estatuto, ese documento que obviamente se hace por instrumento público y debe registrarse en el registro de la propiedad inmueble que corresponda, ese reglamento cubre, y acá voy a ir a eso, una triple dimensión. Hay como un escenario que lo podemos separar en tres partes, al menos para entender por qué es tan importante el reglamento cuando hablamos de eso. El reglamento, por un lado, podemos decir que tiene que ver o regla lo que es la propiedad horizontal propiamente dicha. Una de las patas o una de las fases del reglamento es todo lo que tiene que ver con el pH, la disposición y la discriminación de las partes comunes y exclusivas, la especificación de las unidades funcionales, la composición de los polígonos, las medidas, los coeficientes. Eso regla el estatuto. Pero además tiene una segunda parte, que algo dijimos, norma toda la cuestión que tiene que ver con el haz de derechos y obligaciones que rigen a los propietarios, que rigen a los ocupantes, que rigen a los dependientes del consorcio y a todos los actores de la propiedad horizontal. Dentro del reglamento encontramos la línea de los derechos y obligaciones a los cuales nos tenemos que ceñir. Pero además hay una triple dimensión, que es lo que hablaba la colega, es que el reglamento es el que establece el sistema orgánico. Los órganos de la propiedad horizontal surgen de un reglamento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo aplicar órganos en un sistema de hecho que no tengo el documento de dónde sacarlos?
otra colega decía algo que también tiene razón. Tenemos el Código Civil y Comercial. Y el código establece en una, digamos, disposiciones absolutamente certeras, mejoradas de la 13512. Piensen que en la 13512, no me voy a ir mucho de esto, pero la 13512 era un sistema quizá tan ingenuo que planteaba un esquema orgánico que no se veía como tal. En toda la 13512 no van a encontrar una sola vez escrita la palabra asamblea. La 13512 menciona a los administradores indistintamente como representante de los copropietarios del condominio o de los copropietarios y los propietarios. Hay mucha mezcla. No tenemos el consejo que tiene nacimiento extralegal, pero lo cierto es que además de esto, y es cierto, tenemos normas en el código que nos indica más o menos cómo funcionan los órganos, algunas con más precisiones que otras, como por ejemplo la asamblea o las atribuciones del consejo de propietarios. Es cierto, el administrador quizá tiene un tratamiento un poco más laxo, pero bueno, es una cuestión personal. Lo cierto es que el reglamento trae todo esto. Incluso si nos tomamos el código es el que establece en el artículo ligado al reglamento, creo que es el 2056, le puedo estar errando, indica el funcionamiento de los órganos, tiene que surgir del reglamento. Entonces, en la práctica, ¿cómo aplicamos nosotros en el consorcio de hecho esto? Primero, lo podemos aplicar porque esto está en discusión. Así como pusimos en caja los atributos del consorcio dentro del consorcio de hecho. Y en esta cuestión práctica, ¿qué es lo que nos pasa en el día a día? Como digo yo, para ir a tribunales, para ir a una mediación, para discutir con fundamento en una asamblea de un consorcio de hecho quién realmente tiene razón para llevar al consorcio en una dirección u otra. Es absolutamente fundamental entender cómo funciona este sistema. Y la Entonces, figura, discúlpame, pero sí, me genera este dale. interrogante también mientras decía, sí, el código te da pautas, pero el administrador, ¿de qué administrador hablamos? De un administrador de hecho también, Por supuesto. que no está en el reglamento porque el reglamento no existe. Entonces, ¿qué atribuciones tiene? ¿Cómo yo puedo pedirle una rendición de cuentas? Bien. ¿No? Entonces, Vamos hay un montón vamos a ir ahí porque es como dice Mara, es un administrador de hecho, no es un representante legal. Es un administrador de hecho y es una figura que está muy discutida, y en algunos casos tenemos que hacer un esfuerzo extra, por ejemplo, para presentarnos en una mediación, hoy menos que antes, pero yo les aseguro que en las primeras que yo me presentaba hace muchos años, te- tenía que explicar y me tenían que entender, ¿eh? Y había que discutirlo y había en muchos casos, se ríe porque acá está la doctora Agustina Botana, que es socia del estudio, entre varios colegas, así que también les mandamos saludos, y se ríe porque lo sufrí en carne propia, porque toda la parte administrativa cuando se llevaba, a veces nos llevaba a situaciones donde casi nos teníamos que pelear con los mediadores para explicar esto. Y también en algunas receptorías de expedientes. su legitimación. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el administrador con su DNI? El consorcio, de hecho, no tiene quit. ¿Qué hacemos con eso? Hay toda una cuestión práctica muy La compleja. registración ahora de los administradores. Por supuesto que también es una cuestión que yo noto, critico, porque independientemente que creo que ese sistema de registración de administración es una casa de brujas, sin duda, pienso eso. Soy como muy privatista en ese aspecto. No digo que no tengan que estar controlados, pero fíjate que es un sistema que el consorcio de hecho tampoco existe. Total. Y fíjate, digamos, las contradicciones del sistema para marcar una y volver a esto. ¿Cómo puede ser que si vos querés mejorar la profesión del administrador, que está bien, hay que mejorarla? Es como todo, hay administradores excelentes y hay administradoras pésimas y otros que son del montón, como abogados, como comerciantes, como docentes, como todo. Ahora, ¿cómo puede ser que en ese sistema, por ejemplo, vos tengas que dar un curso de formación, que estoy de acuerdo, pero si vos ejercés ad honorem no es necesario? Es decir, si yo no cobro honorarios, no tengo por qué estar capacitado. Si yo no cobro honorarios, no tengo por qué estar... Ese es una entre muchas, pero bueno, son algunas de las normas que complejizan mucho el sistema, ¿no? Pero si esto lo llevamos a la práctica, y que bueno, me parece que es la cuestión, ¿no? Por las preguntas que surgen, si yo estoy en el consorcio de hecho y trato de, como digo, robarme esos órganos del consorcio de derecho, pienso en el administrador o pienso en abogados y abogadas o en propietarios o inquilinos ocupantes de distinto tipo que vienen o van a ir a hacer las consultas. Y como digo yo, ¿no? Tenemos un doble escenario y esto es lo que ahora en un ratito vamos a ver. Si bien el consorcio
es un sistema de gobierno privado y debería funcionar en lo privado. Cuando en forma privada no podemos resolver los problemas, vamos a tribunales, por suerte, digamos, ¿no? Con toda la falla del sistema, es el mejor sistema que tenemos. Entonces, cuando por las nuestras no podemos, tenemos que ir hacia la jurisdicción. Y ahí es donde tenemos que ver, ahí por ahí se complica un poco más el sistema, pero si nosotros vamos, pasemos de los órganos para después terminar con las acciones o con algunas acciones judiciales, pensemos en esto. Algo dijimos, ¿no? Del consejo y del administrador. ¿Tenemos al administrador o al particular o al abogado? Es lo mismo. El caso del administrador quizás es más gráfico. Tenemos el administrador que viene y dice, mirá, me están reclamando muchos ocupantes que llame a asamblea. Y no puedo llamar a asamblea. ¿Por qué? Y porque el fideicomiso, la empresa, que el fideicomiso, digamos, como relación contractual, ¿no? Pero eso también puede ir por otro lado, pero la empresa que a mí me designó todavía no me dio el reglamento. Literal, ¿eh? Lo que pasa, la empresa, gracias, la empresa no me dio el reglamento, no tengo el reglamento, no puedo convocar a asamblea. Mucho menos tengo que rendir cuenta. ¿Cómo voy a rendir cuenta si no hay asamblea? Real. Entonces, si uno le dice, mirá, es un sistema, es una comunidad, es un sistema que necesita traccionar en la deliberación, en la transparencia de la gestión, necesitas llamar a asamblea. Vos como administrador, partamos de la base que no tenemos reglamento, vos como administrador, ¿sos administrador o hacés las veces de administrador, como dice la norma procesal? ¿Sos administrador o hacés las veces? ¿Y qué haces en ese edificio? El caso que planteamos desde el inicio. Tengo el edificio ocupado con un montón de gente que mantiene su unidad. Y todo lo externo, limpieza, pintura, arreglos, corte de pasto de la entrada, lo que fuere, todo lo que excede del cubo de aire o de cada departamento, se liquida por expensas. Son gastos conservatorios comunes. El administrador, ¿vos liquidás expensas? Sí, liquido expensas. ¿Y cada persona qué paga? Y el coeficiente que tiene establecido el plano de obra. O todas las unidades son iguales y por metraje tenemos esta expensa, no importa, liquidás. ¿Y la gente te paga las expensas? Sí. ¿Y no está funcionando como si fuese un consorcio? Está bien, no tengo el reglamento. Bueno, vos no sos un empleado de la constructora. Vos no sos el brazo ejecutor del fiduciario si hablamos de un fideicomiso. Vos sos un administrador, de hecho, que podés tener diferentes calidades. Si estamos hablando de una figura de un fideicomiso inmobiliario de construcción, la complico mucho más, y el fiduciario también ejerce de administración, de administrador, bueno, ese fiduciario puede tener la doble calidad de fiduciario y de administrador del consorcio, de hecho, que son dos cosas distintas, pero ese administrador que liquide expensas es un administrador, de hecho, ese administrador que liquide expensas, me voy a adelantar, va a poder llevar a juicio al moroso aunque el consorcio no sea un sujeto de derecho. Y el actor no va a ser el administrador, el actor va a ser el consorcio de hecho. Fíjense si no puedo meter en caja la figura del administrador en el consorcio de hecho. La única diferencia, está bien, no es representante legal y los derechos y sus atribuciones no emanan del reglamento todavía. Pero ese administrador se comporta como un verdadero administrador consorcial en esa verdadera comunidad de intereses que estábamos hablando del fallo de Corte de Provincia. Ahora, cuando ese administrador dice, ¿dónde está la complicación? Bueno, hablo como hablo en el estudio, me dan la derecha, el administrador dice, llevamos adelante y hacemos una asamblea. ¿Cómo hago la asamblea? Si todo el funcionamiento de la asamblea surge del reglamento. ¿Tengo normas en el código? Sí. Pero a mí me dicen que todo surge del reglamento. ¿De dónde saco? ¿Cómo haces? Tenés que utilizar el sistema para, si aplicamos ese fallo, para entender que lo tenés que hacer funcionar del modo más parecido a si tuvieses un reglamento. Igual que si tuvieses un reglamento y no lo leyeses. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces dice, pero es una barbaridad. La asamblea, bueno, ¿y cómo convoco? ¿Cómo llevo la convocatoria? ¿Cómo planteo los puntos del orden del día? ¿Cómo les voy a traer algo que no esté en el código? ¿Con qué plazo de antelación convoco a la ordinaria y extraordinaria si el Código Civil no me establece plazo de antelación? Yo en eso voy a tomar algo que también hace bastante, no tanto, pero que alguna vez leí de Mariana Vidal que decía algo muy cierto.
Los reglamentos no son perfectos, Sí. los hacen personas. Y hay reglamentos que tienen muchas deficiencias. Y si tengo un reglamento que no establece un plazo de antelación, ¿qué hago? ¿No convoco nunca? Claro. No, Tengo que utilizar el criterio personal y tengo que utilizar el sentido común, que a veces no coincide con el sentido jurídico, pero tengo que utilizar un sentido común elemental. Entonces, ese administrador, cuando pregunta cómo convoco, qué plazo doy a una asamblea ordinaria y cuándo hago la ordinaria, a ver, si en todos los reglamentos los cierres de ejercicio se producen el último día de junio o el último día de diciembre, convoco a las ordinarias o a fin de junio o a fin de diciembre. Lo que tengo que hacer, si me renuevan el mandato permanentemente, tengo que mantener reglas similares. Si yo convoco ordinarias todos los junios, tengo que seguir todos los junios. Si yo convoco con una antelación de, ¿qué plazo de antelación le pongo? Si los reglamentos genéricamente establecen que las asambleas ordinarias se convocan con 10 días de antelación, convoco con 10 días de antelación. ¿Y cómo hago funcionar o cómo redacto el orden del día? Lo redacto como se redacta. ¿Cómo redacto un orden del día? El temario. El temario tiene que ser claro. El temario tiene que ser concreto. El temario no tiene que inducir a error. El temario me tiene que permitir a mí, como futuro o posible votante, ejercer el derecho de decir voy, me interesa o no voy, no me interesa. Hago lo que quiero, pero tengo que saber que se va a votar. Si yo cumplo esos requisitos y voy a la asamblea y la asamblea la redacta alguien que es designado un secretario de actas y documento ese acta en un libro que por supuesto no va a estar rubricado, porque no es un consorcio, Claro, pero utilizo el Sí, la sistema prueba. más parecido posible, Vamos a sacar un lugar. lo más cercano a la verdad. Claro. Eso es lo que hago. ¿Puedo rubricar el libro? No. Bueno, hojas volantes, bueno, prefiero un libro, copiador de librería, uno tras otro. ¿Qué redacto? Contextualmente lo que ocurre, no textualmente, la síntesis de lo importante de esa asamblea. La gente que va, ¿qué hace? Mira, le hago firmar marginalmente el libro. Al final y al cierre del acta, el secretario firma con 2 propietarios, si se puede, lo más parecido al sistema que tenemos. Y esa asamblea va a funcionar. Y esa asamblea va a ser una asamblea de un consorcio de hecho. Y un llamado a la asamblea judicial. Vamos a ir a Ahí eso. va. Vamos a ir a eso, a los casos. Lo bueno que me están preguntando cosas que yo al menos tenía pensado. Así que todos pensamos que lo. No, pensamos que pensamos que lo trascendente es más o menos parecido. Así que está bien. Pero bueno, por ahí pasa un poco, ¿no? Es copiar los institutos lo mejor posible. Y ese administrador, por ejemplo, para terminar con eso, cuando en la asamblea ordinaria va a plantear, algunos dicen, bueno, en la ordinaria tengo que tratar el presupuesto de gastos futuros, la rendición de cuentas y la designación del administrador, ¿no? Y algunos dicen, bueno, en las asambleas ordinarias no puedo tratar otros temas. Es un error. En la asamblea ordinaria trato todo lo que atañe al interés común. Y bueno, y en esa asamblea ordinaria, cuando el administrador dice, bueno, a ver, ¿cómo hago, no? ¿Cómo me remueven o cómo me eligen si no tenemos un reglamento que establece una mayoría? Como decía, la mayoría sobre la minoría. Si la mayoría te quiere gestionando, bienvenido sea. Y si la mayoría no te quiere, te tenés que correr. ¿Sí? Eso de que en el reglamento está establecida la forma de llevar a cabo la asamblea, por ejemplo, para la realización de un anexo. Sí, Y el Código Civil establece otra. 2060. Sí, por eso. Vamos a discutir mucho con eso. Bueno, sí, total. Mm. Ya, ¿no vamos con esto? ¿Nos vamos con el... Mira, respecto de esto, y bueno, ya dejando un poquito cómo poner de un lugar, pasar de un escalón a otro, los órganos que ya vemos que los podemos utilizar, al menos en forma analógica, los podemos usar por similitud. Esto que decía la colega es muy importante, es de otra cuestión, pero me parece fundamental aclararlo. Lo que decía es que los reglamentos, por ejemplo, si hablamos de la designación o el cese del administrador, establecen mayorías determinadas en el reglamento y el código trae un sistema de mayoría diferente. El código trae un artículo, que es el 2060, que plantea la cuestión de la mayoría absoluta y trae mucha discusión. Yo lo que les voy a compartir, yo les voy a decir cuál es mi argumento y si alguien tiene mejores,
y me hacen cambiar de idea, genial. Si no, voy a sostener el mío. ¿Qué creo yo con esto? Y lo discutí con muchos y en varios ámbitos. A ver, los reglamentos establecen mayorías. El 2060, y me voy de este tema, pero vuelvo rápido y terminamos con las acciones judiciales. Y no los voy a aburrir mucho con esto. Pero, digamos, si voy al sistema de mayorías, el 2060 establece un sistema de mayoría absoluta. ¿Qué dice? Las decisiones en propiedad horizontal se toman por una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se concibe dual. ¿Qué quiere decir? Para llegar a una mayoría absoluta necesito juntar más del 50% de votos representados por unidades funcionales que además impliquen más del 50% del coeficiente. Muchos dicen, bueno, esto es obvio. No es obvio. Hay muchísimos reglamentos de larga data, de vieja data, que establecían coeficientes elevadísimos a uno o dos locales que se reservaban las constructoras y el resto tenían coeficientes menores. Y muchos me van a decir, y esto pasa mucho en algunos clubes de campo enormes, nos pasó con varios clubes náuticos. Y muchos van a decir, bueno, pero si los locales comerciales tienen un coeficiente del 50%, pagan la mitad de las expensas. No necesariamente. Establecen coeficientes discriminados donde tenés el coeficiente al efecto del voto en asamblea, pero al efecto del pago de expensas va sobre el metraje, por ejemplo, y reduce. Independientemente que tenés reglamentos donde hay unidades que tienen exenciones totales de expensas, que a mi criterio hoy ya no pueden seguir traccionando y si uno motoriza la reforma reglamentaria, las únicas exenciones de expensas tienen que ser parciales sobre servicios no gozados. Y lo tengo que demostrar, pero fue para no irme de este tema, el 2060 dice esto, mayoría dual, pero establece un sistema, digamos, a renglón seguido que dice, si no, entiendo yo, si no llego a la mayoría absoluta, que no voy a llegar prácticamente a ninguna asamblea, es muy raro, se tiene que, como digo yo, van a tener que desafectar de pH el edificio, tiene que pasar algo terrible. Sí. La gente no va, no vamos, porque no nos interesa generalmente. Uno como trabajo va a todas, pero si uno tiene que ir a la asamblea de su oficina, donde vive, generalmente huye. Pero bueno, a renglón seguido de la mayoría absoluta, ¿qué dice el legislador? Dice, la mayoría de los presentes puede proponer decisiones que se notifican a los ausentes y que si no tienen una mayoría suficiente, a los 15 días se dan por aprobadas. Error que todo el mundo dice, tengo 15 días, no tengo 15 días, tengo menos de 15 días. A los 15 días está por aprobado. Si leemos correctamente la norma, eso tengámoslo, tenemos 14 días, no tenemos 15. Después hay que discutirlo, ¿no? Si nos tomamos de la literalidad de la norma, pero bueno, en principio tomémonos de eso, después del espíritu de las cosas, pero lo que dice es eso. Entonces, si yo no tengo mayoría absoluta, proponemos decisiones. Si proponemos decisiones, que se da por sentado que sí, pues si no, no tiene sentido juntarnos, notifico. Y si no obtengo una mayoría suficiente, después discutimos qué mayoría, ¿no? Entonces, el punto es, obviamente, si esa asamblea no es discutida, queda firme y para ser discutida necesito 30 días para presentar una demanda interruptiva de caducidad porque tengo un plazo de caducidad de 30 días que no lo paro con nada, ni con carta documento ni con mediación, a diferencia de Capital Federal que por la ley de mediación, si yo notifico, el mediador notifica la primera audiencia, suspendo el plazo de caducidad. Entonces, esos 30 días son fatales. Si alguien no quiere cometer errores y quiere plantear una nulidad expresa, tiene 30 días para ir a tribunales y plantear una interruptiva. Pero es otra cuestión, voy a la mayoría. ¿Qué creo yo del 2060? Que no establece un sistema de mayoría absoluta como regla general. Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque si vos estableces que todas las decisiones van por mayoría absoluta, ¿qué hacemos con todo el resto del articulado del código que establece mayorías diferentes? 2/3, unanimidades, conformidades expresas. Hay muchos artículos escondidos con mayorías diferentes de la absoluta. ¿Qué hacemos con las mayorías de los reglamentos? Bueno, el código está por encima del reglamento, podríamos ir por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué quisieron decir con la mayoría absoluta? ¿Por qué pusieron esa norma? Mi visión, la mía personal y autoconstruida, no la leí en ningún lado, lo que yo creo es que es un sistema de interpretación. Cuando el legislador habla de mayoría absoluta, lo que entiendo que quiere decir es que en aquellas normas donde se planteen decisiones por mayoría absoluta, la mayoría absoluta se conforma en esa forma dual. La mayoría absoluta siempre implica tener más de la mitad de las dos cosas, coeficiente y unidades. Sin duda, para mí, porque si no, no tiene sentido el resto. No tiene sentido. Como decimos, la propiedad horizontal es un sistema fáctico, ¿no? Pasen los hechos, respires lo que nos pasa.
es de cumplimiento básicamente casi imposible desde lo fáctico. No nos juntamos, no hay mayorías absolutas. No ocurre ahora. Cuando una norma nos dice que algo lo decimos por mayoría absoluta, tengo que juntar esas dos cosas. ¿Para qué? Para evitar los abusos de mayorías, para evitar los abusos de posiciones dominantes, para evitar que dos propietarios con dos cocheras hagan mayoría absoluta. Es exacta, esa es mi visión y mi idea del asunto, ¿no? Y ahora, bueno, como la otra parte, voy a tratar de ser rápido, hablamos de consorcios de hecho, y bueno, tratemos de llevarlo un poco a la práctica, ¿no? Vemos algo respecto de cómo funcionan los reglamentos y demás, pero cuando las cosas no las podemos resolver en seno del sistema privado, del sistema de gobierno privado, bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a tribunales? Yo puse en principio el cobro ejecutivo de expensas por un motivo, porque lo que tiene que ver con la gestión de cobro es uno de los elementos esenciales y fundamentales de lo consorcial, ¿no? Como muchos dicen, la expensa es la savia, es la sangre del consorcio. Sin expensas no puede funcionar. Entonces, si tenemos esos dos edificios que hablábamos al inicio, ¿no? El edificio con reglamento y el edificio sin reglamento, bueno, el consorcio, el que tiene reglamento, el consorcio de propietarios, ante una falta de pago de un propietario, un titular de dominio, el administrador, ¿qué hace? Bueno, en principio intentará el cobro privado, arbitrar los medios para que pague, sea llamándolo por teléfono, es medio una antigüedad, pero mandándole un WhatsApp, un correo electrónico, en algunos casos mandará una carta documento, lo colocará en mora, por más que las moras sean automáticas, intentará traccionar un sistema para evitar ir a juicio. Ahora, cuando eso no pasa, voy a juicio y el administrador presenta el cobro ejecutivo, un proceso, digamos, de conocimiento abreviado, muy simple, donde si el administrador acredita dos o tres cuestiones elementales, acompaña el acta de designación por asamblea, acompaña un reglamento o una copia certificada del reglamento de propiedad horizontal y acompaña el certificado de deuda, es suficiente para que se le dé andamiaje a la acción ejecutiva. Por supuesto, damos por sentado que se demanda el titular de dominio, ¿no? Por eso el informe de dominio no es obligatorio, pero en muchos casos se sugiere, porque muchas veces pensamos que sabemos quiénes son los titulares y no sabemos. Entonces, creo que la prudencia ahí del administrador es fundamental. Pero con estos documentos presentamos el cobro ejecutivo. Y en algún momento, bueno, el proceso tendrá su sistema, no es que por presentar un cobro ejecutivo los vamos a ganar, porque el riesgo es inherente a cualquier proceso, pero es cierto que el ejecutado tiene defensas muy limitadas, puede oponer excepciones, son defensas hiperacotadas, donde además no puede, como se dice, descender sobre la causa de la obligación. No puedo defenderme en cuestiones externas, no puedo decir, este administrador tiene el mandato vencido, o la asamblea fue planteada una nulidad, o no me convocaron. Eso es para un juicio ordinario posterior. Generalmente tiene que ser una defensa y uno tiene que tener un poco de suerte en el juzgado para que me abran por vía de excepción a prueba, me permitan de algún modo ir por ahí, pero la defensa no va por ahí. Y en el consorcio de hecho, porque hasta ahora pareciera que decimos que todo lo que pasa en el consorcio de derecho lo replicamos en el de hecho, o casi todo. Bueno, el cobro ejecutivo sería una excepción. El cobro ejecutivo sería una excepción. Excepción que tiene excepciones. Pero ¿por qué? Vamos primero a la excepción puntual. Si yo tengo un proceso, si yo tengo en un consorcio de hecho en el edificio de acá al lado que no tengo reglamento y el administrador dice tengo a una persona, tengo a Juan Pérez, que no me paga, bueno, después lo que tiene que ver con gestión de cobro es muy particular, independientemente que si me vuelvo a los reglamentos, ¿no? Si un reglamento dice a los 2 meses o 3 podés iniciar el cobro ejecutivo, en el consorcio, de hecho, aunque no lo tenga, el administrador tiene una sensibilidad o tiene, digamos, un criterio personal. Si yo tengo un vecino que hace 3 meses que no paga, pero es absolutamente pagador, puedo entender que puede tener una complicación puntual. Ahora, hay otros que son morosos recalcitrantes, que deben años y cuando pagan al otro día empiezan a deber. Están en su derecho, pero son cuestiones que ocurren. Entonces, el administrador, al menos en los edificios que conoce, cada vez digamos, la profesión es más global, cada vez llegamos a más gente, cada vez es más impersonal. Cuando tenemos mucho y administradores que tienen mucho, por ahí no conocen como hace 30 años a casi todos los propietarios. Pero en casos normales, ese administrador, o si nos consulta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, arbitrar para tratar de cobrarlo sin ir a juicio. No gastar tiempo, energía, hay costos hundidos en el juicio, con lo cual hay que intentar evitarlo. Ahora, si no se puede evitar, ¿qué hace ese administrador? ¿Aplico la analogía? ¿Me mando un cobro ejecutivo? Bueno, no es recomendable.
no es recomendable. Vamos a la regla. ¿Qué opinamos nosotros? Que nosotros, ante un caso de deuda de expensas, tenemos que iniciar un cobro de sumas de dinero. ¿Por qué? Porque la ejecutabilidad del certificado de deuda proviene de la norma procesal. Nosotros tenemos un código procesal civil y comercial de la provincia, que en esto es similar al de capital, donde cuando yo voy a presentar un cobro ejecutivo, el certificado de deuda que emite el administrador tiene que contener los requisitos que establece el reglamento. Y no tenemos reglamento. Y además, si el reglamento no estableciese requisitos, tengo que acompañar una copia protocolizada del acta que me aprobaron las asambleas, cosa que creo que nunca vi en mi vida en la práctica, pero la norma lo dice. Entonces, no puedo en un certificado de deuda lanzarme o no debería lanzarme un proceso ejecutivo en principio, porque el juez me va a decir no tenés los requisitos y por supuesto que el otro me va me va a plantear una inhabilidad de título. Él sí tiene la excepción. El otro el otro me va a decir me va a plantear una excepción de inhabilidad de título independientemente del resto de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, pero por ahí llegamos a eso. El punto es que en ese caso nosotros no podemos ir por vía ejecutiva. Pero, ¿cómo aplico análogamente la propiedad horizontal en el consorcio de hecho? Vayamos a ese fallo que decíamos, verdadera comunidad de intereses. Le tengo que demostrar al juez que eso funciona casi igual a un consorcio de derecho. Ahora, casi igual. Ese fallo hablaba de aplicar la propiedad horizontal en forma analógica, pero excepcionalmente. Acá tenemos una excepción. Acá tenemos una excepción. ¿Por qué? Porque no puedo ir por vía ejecutiva. Ahora, ¿qué es lo más parecido que puedo hacer? Tengo una persona que debe un año de expensas o 6 meses. Por supuesto, tengo que pasar por el tamiz de mediación prejudicial obligatoria. Inicio la mediación. Ahora, inicio la mediación y pensemos que el requerido, el futuro demandado, el deudor de las expensas, dice no pago, no voy, no quiero pagar, no puedo, no importa. La mediación se cierra sin acuerdo. Inicio una demanda, un cobro de sumas de dinero. ¿Qué hago? Porque yo no me jugaría a presentar una demanda tan escueta como un cobro ejecutivo de 2 carillas. Yo tengo que convencer al juez que eso funciona como un consorcio. Le tengo que demostrar la verdadera comunidad de intereses. Una acción declarativa. Jamás. Una acción de certeza, presentarse en estas vías por una acción declarativa, nunca va a funcionar. Y esto lo digo, tengo testigos, nos hemos cansado de ganar acciones declarativas. ¿Por qué? Porque la gente confunde, cree que cualquier situación imposible de resolver en lo privado necesita que alguien aclare una incertidumbre. Acá no hay incertidumbre, no hay nada para aclarar, no hay acción de certeza. ¿Qué le planteo al juez? Al juez le tengo que decir, mira, este debe expensas. Y me tengo que adelantar a lo que va a decir el otro. Va a decir, esto no es esto es un consorcio de hecho, no tiene ni patrimonio, lo que decía Zanoni. Esto es nada. Consorcio de hecho, no hay ni legitimación. No es representante legal el administrador. Yo no puedo ni estar en juicio. Y les aseguro que si el demandado se defiende bien, hace pensar a más de uno. Sí. Tenemos argumentos para hacer pensar cuando estamos de la vereda enfrente, pero tratemos de ver cómo funciona el sistema correctamente, ¿no? Y en ese caso, cuando vos te presentás como actor y al juez le querés demostrar esa verdadera comunidad de intereses, ¿qué le decís? Mirá, es cierto que no tenemos reglamento. Funciono excepcionalmente, hay una comunidad de intereses, tengo este fallo, tengo un montón de fallos, pero tengo este, y este, y este. ¿Y cómo te demuestro la comunidad de intereses? Mirá, yo como administrador soy administrador hace un año. Te traigo el acta de asamblea del consorcio de hecho que me eligió hace un año y medio. Te traigo el acta de asamblea de hace 3 meses que me renovaron. Te traigo las últimas 12 liquidaciones de expensas. Pero ese sistema que yo le muestro, el administrador, lo tiene que haber generado antes. El administrador tiene que haber entendido que tenía que funcionar de ese modo, si no, no hubiese convocado a las asambleas. Aunque le paguen las expensas y la gente ni chiste, si vos no llevás las asambleas, no va a poder demostrar que tiene el cargo renovado. Incluso más, aunque puede evitarlo en un cobro ejecutivo, a ese administrador yo le digo, antes mandale una carta de documento, ponelo en mora, demostrarle al juez que vos hiciste todo, que esto es un edificio real, que esto es real. Obviamente, ese demandado va a tener una amplitud probatoria mayor, porque no va a estar atado de excepciones, porque no es un cobro ejecutivo. Y va a decir, o yo creo que va a utilizar las ideas de las tesis negatorias de las que hablábamos. Va a ir por ese lado.
En nuestro caso personal, los cobros de sumas de dinero que hemos iniciado han tenido andamiaje positivo, pero haciendo un esfuerzo superior a demostrarle al juez, porque el juez tiene miles y miles de causas y hay, digamos, no tiene la importancia, como digo yo, el cliente, quizá el cliente cuando va al estudio, el tema más importante es ese. Para el estudio es un tema importante, es uno de muchos, y en la justicia es uno de miles. Entonces hay que darle los temas más masticados, bien resueltos, que nos crean formar convicción rápidamente, formar convicción positivamente hablando, le digo. Entonces, creo que por ahí pasa. Ahora vamos a la excepción de la excepción. Supongamos que tenemos un consorcio de hecho y viene un administrador y nos dice, o una administradora, y nos dice, quiero iniciar un cobro ejecutivo. Dice un cobro ejecutivo. No, pero un cobro ejecutivo está bien, esto tarda más, tiene más costos. Obviamente, si me dan la acción, no voy a poderle trabar un embargo porque no es ejecutivo y además no puedo trabar un embargo sobre una unidad que no está en nombre de él porque es un consorcio de hecho, independientemente que pueda agredir otros bienes. Pero lo cierto es que en ese caso el administrador dice, mira, yo tengo que iniciar un cobro ejecutivo mañana. Me están prescribiendo periodos, debe desde hace 2 años y medio, me van a matar en el consorcio. No, pero no, yo acá te traigo lo que nunca pasa. Reglamento certificado, certificado de deuda, expensas, impecable, impecable, perfecto, hiperdiscriminado, autosuficiente con todos los datos, capital, discriminación de intereses, periodo, firma, aclaración, todos los datos. Y te traigo el acta de asignación certificado, todo certificado. Mañana necesito presentar el cobro ejecutivo. Uno que le dice, mira, lo cierto es que tenemos todas las chances que ni le den curso a la acción, porque vos no cumplís con la norma procesal, digamos, no tenemos un reglamento para tomar los requisitos. Vamos y lo presentamos. Podemos presentar, bueno, en la tierra de lo posible, obviamente que lo podemos hacer. Hay mayor riesgo, pero se puede. Experiencias personales del estudio que no recomiendo y uno si es prudente debería ir por otra vía, pero algo que ocurre. Nos pasó hace unos cuantos años un administrador que necesitaba hacer esto. Le explicamos, y en este caso particular un condimento es que el deudor era la constructora que tenía 20 unidades en un edificio de 100, era muchísimo. Planteamos eso. Obviamente, cuando uno presenta eso, ¿qué va a decir el ejecutado? Porque estamos hablando de un cobro ejecutivo si nos dan curso a la acción que lo dieron. ¿Y qué decimos nosotros en ese ejecutivo? El sistema de analogía nos lleva a aplicar las normas y la analogía también corre para la norma procesal. Si la mayoría de los reglamentos no establece requisitos y nadie cumple con la copia protocolizada y tengo este fallo, dan lugar al traslado de la acción. ¿Qué va a decir el ejecutado? Por supuesto, falta de legitimación activa, pasiva, inhabilidad. En ese caso, para que vean, digamos, los riesgos propios de los procesos, en primera instancia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron? Oh, el administrador actúa independientemente que el consorcio de hecho es una figura pretoriana, el administrador no es representante legal, pero actúa como tal. No hay falta de legitimación activa. El administrador puede actuar. Lo que hay es inhabilidad de título. El título es inhábil, porque yo no puedo llevar la analogía hasta el extremo, no puedo doblar la ley hasta romperla. El título es inhábil. Entonces, bueno, por supuesto uno va a apelar. ¿Y la Cámara qué dijo? La Cámara confirmó que el administrador estaba legitimado, pero revocó la sentencia respecto de la inhabilidad de título. Dijo que el título era hábil. Es decir, logramos la ejecutabilidad de un proceso en Cámara de La Plata. En rigor de verdad, también, ¿qué pasó? Los procesos, digamos, somos humanos, si hay errores. En ese caso, el ejecutado no había negado la deuda. No figuraba una negativa expresa y tajante de la deuda. Entonces, en ese caso lo dieron. No es que lo dieron, ¿a qué voy con esto? Que no es la mejor recomendación iniciar un cobro ejecutivo. En ese caso, como digo yo, quizá uno tuvo más suerte que el otro, pero no es lo recomendable. Y ahí tenemos, digamos, una diferencia. Y hablo con colegas y algunos, bueno, lo intentan con suerte dispar, pero bueno, donde yo no fallo es si planteo el cobro de sumas de dinero con los pros y los contras de eso. Ahora, y esto sí, por ahí para terminar, no sé ni a qué hora empezamos, pero no quiero aburrir mucho con estos. Por si hay alguna pregunta, porque Ah, vi sí, que había sí. preguntas online, Ah, bueno, como para bueno. los últimos minutitos. Bárbaro, hago rapidito esto, que alguien me preguntaba de la Asamblea Judicial, la había puesto como primera. Vamos desde lo que no corresponde a lo que corresponde. Yo ahí marqué algunas acciones judiciales típicas.
Por supuesto, si vamos de abajo hacia arriba, cuando nosotros hablamos de consorcio de hecho, tenemos que entender algo que es importante, que la aplicabilidad en el régimen de comunidad, en principio, es hacia adentro. Yo puedo plantear cuestiones entre copropietarios, entre comillas, de los que viven en el consorcio. Si yo como consorcista voy contra un externo, bueno, se tienen que dar algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo voy a plantear una escrituración que algunos dicen, bueno, tengo que escriturar la unidad, tengo el boleto, el consorcio de hecho no tiene nada que ver, digamos, la acción va contra el titular de dominio o en su defecto quien fue el vendedor de ese caso. No, hay muchas cuestiones. Si yo planteo una reforma reglamentaria, por ejemplo, en un consorcio de hecho donde hay un reglamento privado, bueno, estas acciones al consorcio de hecho lo dejan fuera, no tienen nada que ver. Las relaciones son absolutamente internas, pero el punto es que, y con esto yo siempre insisto, cómo va modificando y avanzando el derecho, la dinámica que tiene, es decir, cómo pensamos muy distinto por ahí de lo que pensaba yo 20 años atrás en ciertos institutos, porque nosotros tenemos figuras que antes no las podíamos ni asimilar o ni pensar en presentar una acción judicial vinculada a un consorcio de hecho con algunas de las que yo planteo. Por ejemplo, como decían acá, la acción, la asamblea judicial, ¿no? O la asamblea autoconvocada, pero vamos a la asamblea judicial. Una asamblea judicial es un tipo de asamblea, es un acto voluntario, no es, digamos, no hay contraparte en la asamblea judicial. Y cuando yo movilizo en la asamblea judicial un propietario, cuando el administrador o el consejo de propietarios por distintos motivos omite convocar asamblea, yo tengo la acción, la posibilidad de pedir una asamblea judicial. Es verdad que la reforma me limitó, porque la asamblea judicial para pedirla necesito como mínimo un 10% del total, artículo 2063, pero si junto ese 10% yo puedo motorizar la asamblea judicial. Ahora, cuando en la 13512 un solo propietario lo podía hacer, y de hecho ocurría, si había razones atendibles. Ahora, en el consorcio de hecho, ¿cómo voy a la justicia? Igual que como voy en el resto de los casos. Le tengo que plantear al juez que eso funciona como un consorcio, que eso es una verdadera comunidad de intereses y un verdadero sistema de gestión colectiva. Entonces, cuando yo le demuestro eso al juez, le digo, mira, aunque no tenga reglamento, tengo un administrador hace 3 años que no convoca asamblea. Y esto es fundamental. Y lo más probable es que obtenga la posibilidad de realizar la asamblea judicial, que además ocurre en tribunales. Entonces, le da como otro tipo otro tipo de seriedad. Pero juntando eso, ahora, un solo propietario podría, como era en el sistema de la 13512, podría, si lo plantea como una acción de corte cautelar. Si yo lo planteo como una acción de corte cautelar innominada, puedo pedirle a la Asamblea Judicial. Siempre decimos lo mismo, ¿no? La contracautela es súper simple de acreditar, en la verosimilitud del derecho también, porque aunque nuestro derecho no sea absolutamente seguro, lo único que tenemos que demostrar que es plausible, que es posible, que nuestro derecho tiene apariencia tal. Lo más difícil es el peligro en la demora, ¿no? Que el juez nos dé la derecha en el sentido que somos distintos al resto de los mortales y no tenemos que dar ni traslado de una acción y nos va a hacer lugar por el solo hecho de presentar un escrito. Tiene que ser una razón realmente atendible, tiene que estar bien fundado y bueno, como decíamos, también tiene que tener un poco de suerte, ¿no? Pero bueno, corre un poco por ahí ahora. La Asamblea Judicial funciona y de hecho hemos planteado resoluciones por Asamblea Judicial juntando ese 10% de propietarios de unidades en consorcio de hecho, en ese caso de compradores por boleto. Así que me corrijo, no son propietarios, compradores por boleto. ¿Sí? Casos reales. Y estas son todas acciones que nosotros hemos planteado. La intervención consorcial también, bueno, intervenir un consorcio por vía cautelar, nos pasó hace poco en un conjunto inmobiliario. Bueno, lo mismo, aunque no haya reglamento, generar ese convencimiento en el juez de la causa, decirle, mirá, no importa que no tenga reglamento, esta situación es tan atendible, es tan grave que si no la resolvemos, el resultado y el devenir consorcial fáctico va a ser mucho peor. Y en esos casos funcionan. Eh, y la rendición de cuentas lo dejé como, o lo dejo como último, porque este sí es uno que también nos ha llamado la atención y acá sí hay un cambio muy importante. La rendición de cuentas, obviamente, es la obligación principal del administrador como representante legal, de todo aquel que gestiona fondos de terceros, apuntado, digamos, a la renovación o no de ese administrador en un consorcio reglamentado. ¿Puede ese administrador
ser demandado por un consorcio de hecho por rendición de cuentas cuando el administrador dice, che, mirá, yo en realidad, si quieren llévenme por daños y perjuicios, pero no rindo cuentas porque no hay reglamento. Y también la materia de rendición de cuentas surge de los reglamentos, por más que es una obligación puntual que tenemos, la podemos tomar desde varios lugares del código. Pero lo cierto es que si ustedes tienen un administrador que no rinde cuentas en un consorcio de hecho, o las cuentas no son satisfactorias, el consorcio de hecho lo puede mandar por rendición de cuentas, generalmente con el administrador entrante, con el nuevo administrador, haciendo que ese administrador, si no rindió cuentas o las cuentas no son satisfactorias, presente, pasando por la mediación, por supuesto, presente las cuentas o en principio cubrir como la triple etapa en el sentido que el juez dictamine que hay una obligación pendiente, una segunda con una generación de un saldo y una tercera con la ejecución de ese saldo. Pero lo cierto es que el consorcio de hecho puede ser actor también en los procesos de rendiciones de cuentas. Y bueno, y por ahí pasa, ¿no? Por ahí vemos algún tipo de preguntas. El asunto, yo lo que creo, no a modo de cierre, pero sí para terminar, es que lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de consorcio de hecho, tenemos que entender el funcionamiento real de la figura. Tenemos que entender además, y esto también es personal, que el derecho es mucho más que normas. Si no sería súper fácil. El derecho es mucho más que artículos. El derecho está cruzado por los hechos, está cruzado por principios de valores, está cruzado por las experiencias que nos pasan a nosotros, a los clientes y a los jueces. Entonces hay una serie de factores que van mucho más allá de lo legal. Y creo que lo importante es en estas cuestiones, ¿no? Nutrirnos, aprender todos de todos, formarnos, capacitarnos. Creo que es el único modo de entender y mejorar el servicio al cliente, que es para lo que estamos, y de algún modo tratar de enaltecer la profesión desde donde estamos y hacer el mejor trabajo posible. Creo que pasa por ahí. Como les decía, lo único que yo les ofrezco es mi experiencia práctica, no mucho más que eso. Y bueno, les agradezco y las preguntas que haya o las que dé el tiempo, aquí estamos para pensarlo entre todos, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad que no sé, nos quedamos todos con miles de interrogantes propios y cosas para repensar. Y bueno, no sé, yo estoy encantada del tema y desde ya te agradezco tu presencia, tu elaboración, tu desarrollo tan puntual eh, de las autoridades del colegio. Sí, aprovecho para hacer una Sí, consulta. Esta figura de los consorcios de hecho, ¿se pueden incluir a los conjuntos inmobiliarios que no tienen reglamentación a partir, bueno, de la reforma del 2015? por supuesto que sí, digamos. Si el consorcio de hecho es aplicable al conjunto inmobiliario, A los te lo que digo. existían antes de la Sí, ley. bueno, te lo digo con total seguridad. Si el conjunto inmobiliario es de hecho, es decir, no está ni sistematizado como una sociedad anónima, ni como una cooperativa, ni como un mix. Si es de hecho, el consorcio de hecho puede ser tanto de estructura clásica como de propiedad tumbada, como de un conjunto inmobiliario. De hecho, uno de los casos que yo planteaba de la intervención consorcial fue en un consorcio de hecho de un conjunto inmobiliario del interior de la provincia. Funciona igual porque el conjunto inmobiliario, si bien se rige por normas específicas, las del título sexto del libro cuarto, reenvía permanentemente a la propiedad horizontal en los casos que no los puede cubrir dentro de su título, con lo cual el consorcio, de hecho, a mi criterio, que surge de la parte del título quinto, es totalmente aplicable, sí, sí. Más que nada, yo a lo que me refería era a los que existían previo a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y que no han realizado la adecuación correspondiente. Bueno, Hay muchísima otro tema, jurisprudencia. claro, otro tema con la adecuación, pero bueno, si a mí me preguntas la adecuación, ¿qué plazo tenemos para la No adecuación? no se habla de ¿Qué, plazo, qué pero plazo tenemos para la adecuación y cuál es la sanción? No hay ni plazo ni sanción, exactamente. con lo cual para mí no es exigible. Ahora, para no escaparle, si vos me decís, me hablas de adecuación, me hablas de conjuntos inmobiliarios que no son consorcios, de hecho, porque están bajo una figura, sea una sociedad anónima y demás. El consorcio, de hecho, responde a la realidad constructiva, ¿me entendés? Digamos, al sustrato material del edificio, más allá que el consorcio de hecho no es que no tiene existencia, porque el consorcio de hecho alguien es el titular de dominio o algunos son los titulares de dominio. Claro. ¿Me entendés? El consorcio de hecho es el que figura básicamente sin reglamento. Cualquiera que no se haya adecuado, que sea una sociedad anónima,
que sea un PH, sea por geodesia o por cualquier sistema, sea una cooperativa, sea un mix de servidumbres, sea cualquier sistema híbrido, si tiene reglamento no es consorcio de hecho. Claro. El punto es que no tenga reglamento. Y si no tiene reglamento, bajo la titularidad dominal que fuere, a mi criterio aplica lo que venimos diciendo. Sí, Perfecto. Gracias. ¿no? Bueno, ahí hay algunas, no sé si algunas, Y muchas son de algunas los que fuiste se quejan, ¿no? Claro. fuiste contestando, bueno, Sí. la asamblea judicial, después los constructores siempre designan al primer administrador, esto es legal, y bueno, dentro Bueno, designa, sí, generalmente el constructor designa al primer administrador para no tener problemas en lo que tiene que ver con la gestión ejecutiva. Creo que sobre esto hay algo importante para decir, que algo dijimos del artículo 2066, las constructoras realmente abusaban de su facultad de designar al primer administrador, que lo pueden hacer, y lo hacían por plazos muy extensos. Incluso fijaban sus administradores por plazos de hasta 10 años cuando se inscribían los reglamentos. Como hoy tenemos el límite del 2066, y esto también lo aplicamos en algún caso práctico, algún administrador, de hecho, que estaba bastante más de 2 años, nosotros planteamos que el 2066 hace que, ocupado el 50% de las unidades, el administrador debe convocar asamblea. Entonces, yo creo que el límite temporal de ese administrador en un consorcio de hecho es de 2 años. Después mandan los hechos. Si nadie reclama, se puede sostener el cargo, y si no, los pero propios consorcistas lo van a terminar. bueno, Digamos, ese, si se conforma de derecho. ese administrador que fue puesto por la constructora hace 3 años que está, ¿cómo hacen los vecinos o los ocupantes para sacarlo? Intentan que llame a asamblea. Si no, tienen la Claro. asamblea judicial. Y si no, un instituto que no hablamos, que es aplicable en el consorcio de hecho, que es la asamblea autoconvocada. Digamos, la herramienta del 2059. No es fácil tampoco. No es fácil, pero sí, pero la asamblea autoconvocada, ¿por qué es compleja? Es simplemente por la mayoría. Necesito una mayoría tasada muy elevada. Necesito 2/3 del total. Claro. Pero si junto 2/3 del total, ustedes me dicen, ¿cómo junto en un consorcio de hecho de un country de 1000 unidades? ¿Cómo junto 667.000 votos? Ahora, en un edificio de 10, 20 o 30, puedo juntar 2/3 del total. Y si junto 2/3 del total, no es que pongo en discusión si el administrador sigue, lo saco. Claro. 2/3 lo saco. Claro. Sí. Que puede ser, que pueden ser A ver. que no hace efecto lo que la asamblea establece que sea por mayoría. Por ejemplo, para una asamblea que tenga que asistir el 2/3, en la autoconvocatoria no entra eso, porque como es nuevo, en el reglamento no está la autoconvocatoria. No. Pero sí, en el código civil. No, pero digamos, es una norma que viene impuesta por el código. Igual la figura de la asamblea autoconvocada existía en la práctica. Lo que pasa que ahora tenemos una norma que dice con 2/3 me autoconvoco. Ojo, también funciona el consorcio de derecho. Si yo logro 2/3, modifico. Lo que no quiere decir que no haya quizá responsabilidad consorcial. Si yo tengo un administrador designado por un año y en 3 días me autoconvoco y lo saco, por ahí tengo que responder con ese administrador que tenía su proyecto de trabajar un año. Claro. Después vamos a lo fino, pero 2/3 del total en un consorcio reglamentado o en un consorcio de hecho modifican la dirección del consorcio. Si yo en un edificio de 10 unidades junto 7 y digo, cambiamos al administrador, lo cambiamos. Le dejamos de pagar las expensas, designamos otro. Y si ahí ese administrador por 3 unidades sigue administrando y el otro por 7 sigue administrando y alguien va a la justicia planteando una acción declarativa a ver quién tiene razón, pierde, gana el que tiene la mayoría. Pero por ahí pasa, digamos, la autoconvocatoria. Si vos juntás esos 2/3, decidís en el consorcio, de hecho, también. Hay una, yo por el tiempo no los quiero aburrir, pero esta me parece que es importante y pues materia recurrente de consulta. Dice, para cambiar una parte de un reglamento, ¿debe ser con un acuerdo del 100%? No. La reforma reglamentaria, el código establece un piso que es 2/3 del total. El punto es que hay que ver qué cuestión reglamentaria voy a cambiar. Si yo voy a cambiar una cuestión administrativa menor,
con 2/3 puedo llegar a hacerlo. Ahora, cuando yo necesito algo sustancial, por ejemplo, modificar un destino, un coeficiente, algo que tenga que ver con la propiedad, con el derecho de propiedad más profundo, necesito, no sé si la unanimidad, pero el artículo 2061, necesito la conformidad expresa del titular que va a ser perjudicado por esa decisión. Si en el reglamento está establecido, por ejemplo, que para cambiar el reglamento, cualquier cosa, sea por ejemplo, no sé, los porcentajes Sí, o la cantidad de gente, no sé, para votar o para sí, sustituir sí. eso si está establecido, ¿se rige así también? Bueno, los reglamentos establecen, si un reglamento estableciese, por ejemplo, que reformase el reglamento con el 50%, entra el código, que tiene, digamos, una válvula de ajuste y es superior, que es el 2/3. Por encima podría, Sí. pero lo que uno tiene que entender es que oscila de 2/3 a la unanimidad, pero siempre, generalmente la unanimidad no es tan necesaria, pero vos dijiste el ejemplo, si quieren modificar los coeficientes, Sí. alguien va a ser perjudicado. Entonces, si yo modifico el coeficiente y digo, tu unidad va a tener el doble de coeficiente y va a pagar el doble de expensas, ¿necesito unanimidad para reformar eso? No, necesito tu conformidad expresa, que es el artículo 2061. Pero en la práctica, en la mesa, ¿dónde termina? Todas las decisiones reglamentarias van del 2/3 a la unanimidad según el caso. 2/3 siempre de la unidad. 2/3 de la totalidad de la unidad de los componentes de todo el consorcio, jamás es de los presentes las mayorías tasadas. De la totalidad, es decir, vos, componentes, independientemente de la superficie que hoy hablaba, sí, de un local que, no sé, cubre el 50%. 2/3 de todas las unidades funcionales. 2/3 de todas las unidades Independientemente funcionales. de la Sí, superficie lo que de cada pasa que unidad. no hay, sí, no hay alusión a los coeficientes. Cuando no hay, lo tomás por unidad funcional y llegado el caso, si esa reforma, la mayoría terminan resolviéndose en la justicia cuando no se logran, más allá que muchas veces los jueces no dicen, no estoy para suplir la voluntad de los ausentes, yo no puedo conformar mayorías, cuando la decisión debe resolverse judicialmente, generalmente lo hacen sobre totales de unidades, sobre propietarios más que sobre coeficientes. Vamos, dice, para lograr el cambio de destino de las unidades cuando no se logra la mayoría necesaria en reiteradas asambleas y tampoco logramos modificar el reglamento. Bueno, si no lo lográs en asambleas, no vas a poder modificar el cambio de destino, porque el sistema es de mayorías. Uno tiene que aceptar que lo que la mayoría decide es lo que determina el curso de ese consorcio. Las minorías no deciden, las minorías acatan, funciona de ese modo. No, es a lo que debe aludir esta pregunta: si yo individualmente me presento a la justicia para torcer una voluntad mayoritaria, el juez me va a decir, yo no puedo tener injerencia en esto. Digamos, yo no estoy como juez para suplir o para cambiar las voluntades. Vos te metiste en ese sistema de mayorías. Tenés que aceptar lo que ocurre, salvo que haya una arbitrariedad, que haya un abuso de una posición dominante, que es fácil de decir y es difícil de probar. Pero... Bueno, vamos por finalizado. Gracias.